Durante casi medio siglo, nadie pudo explicar por qué las 12 monjas del convento de Santa Leonor dejaron de responder cartas, llamadas ni visitas. Las puertas se cerraron una noche de invierno y nunca más volvieron a abrirse. Solo quedaba una frase pintada sobre el muro trasero: ver sin preguntar. Y un portón sellado desde dentro. Miércoles 2 de julio de 1975. Provincia de Mendoza, Argentina. 6:04 de la mañana. La campana del convento de Santa Leonor sonó 3 veces, como cada amanecer desde hacía más de un siglo. Afuera, la escarcha cubría los tejados de tejas rojizas y los vidrios entumecidos del pabellón de novicias. Nadie en el pueblo recordaba una mañana tan fría. Desde el mirador de la capilla podía verse el humo que salía de la única chimenea encendida, la de la cocina central, donde las monjas comenzaban el día con oración y pan horneado. Pero aquella mañana algo se sintió distinto. Algunos vecinos, los más madrugadores, notaron que no se izó la bandera en el patio del convento. Tampoco sonaron los cánticos que solían escucharse desde la reja de entrada. A las 7:20, don Eliseo Andrada, el cartero, dejó un paquete sobre la repisa del portón de hierro forjado. Golpeó 3 veces. Esperó. Silencio. Dejó la carta, ajustó el gorro y se alejó caminando sin mirar atrás. No fue el único. Durante ese día, al menos 6 personas se acercaron al convento. Nadie atendió. Las rejas seguían cerradas y la campana, que habitualmente repicaba a las 12 en punto, nunca volvió a sonar. La comunidad de Santa Leonor estaba acostumbrada a la discreción de las monjas. Desde 1904, el convento funcionaba como lugar de retiro espiritual y formación para religiosas jóvenes. No aceptaban visitas sin cita previa. No daban entrevistas, no respondían a la prensa y, según los documentos diocesanos, estaba autorizado para mantener régimen de clausura parcial. Eso significaba que sus internas podían comunicarse con el exterior, pero no salir sin permiso expreso del obispado. Pero lo que ocurrió entre el 2 y el 4 de julio no fue silencio, fue desaparición. El primer aviso oficial llegó el viernes 4 de julio, cuando el padre José María Peñalba, vicario regional, se presentó en la comisaría de Uspallata solicitando acompañamiento para ingresar al recinto. El propio obispo había recibido una carta sin remitente donde se alertaba que nadie responde en Santa Leonor desde hace 3 días y hay marcas en las puertas. La policía acudió ese mismo día. Eran las 17:40 cuando rompieron el candado oxidado del portón principal. Dentro no había luces, solo olor a incienso viejo y gasoil húmedo. En el pasillo principal, los cuadros seguían colgados en su sitio. Las flores secas del altar permanecían en los floreros, pero no había un solo signo de vida. Las camas estaban hechas, los platos dispuestos en la cocina, el fuego de la estufa apagado pero con leña aún entera, y en el suelo del claustro un detalle perturbador. Sobre cada almohada de las 12 celdas había un crucifijo de madera con el nombre de cada monja grabado a mano. 12 en total. Ninguno con señales de sangre, pero todos colocados con una precisión casi ritual. El convento fue cerrado provisionalmente por orden del obispado. Se abrió un expediente canónico y uno policial. Pero ni en 1975 ni en los años siguientes se avanzó más allá de eso. La causa se archivó en 1981. La Iglesia declaró el caso como retiro voluntario no notificado y el Ministerio del Interior lo clasificó como ausencia prolongada sin sospecha de delito. Pero en el pueblo, la historia nunca murió.
Durante décadas hubo versiones, que se habían fugado a Chile, que una de ellas quedó embarazada y todas se ocultaron, que fue un suicidio colectivo. Incluso se habló de exorcismo fallido, pero ninguna teoría pudo explicar lo esencial: cómo 12 mujeres adultas, con registros legales, propiedades eclesiásticas, cartas enviadas y rutina diaria, pudieron desaparecer sin dejar rastro, en un edificio cerrado desde dentro. El convento quedó abandonado. Nadie volvió a habitarlo. Las paredes comenzaron a agrietarse. El jardín interior se cubrió de maleza. Los vitrales estallaron con las primeras heladas de los años 80. Y el portón, el mismo por el que entraron los policías aquel julio, fue soldado con placas de acero por disposición del obispo sucesor. Así permaneció durante casi medio siglo, hasta que en septiembre de 2023, un grupo de restauradores enviados por la Secretaría de Patrimonio de Mendoza recibió la orden de ingresar para realizar un relevamiento estructural del convento. Lo que encontraron en su segundo día de trabajo, en una sala clausurada con cemento antiguo, provocó una reapertura inmediata del caso. Y una pregunta que nadie quería volver a hacerse: ¿dónde estaban las 12 monjas de Santa Leonor? Viernes 8 de septiembre de 2023, Convento de Santa Leonor, 11:46 de la mañana. El equipo de restauración estaba compuesto por 6 personas: ingenieros, arquitectos y técnicos especializados en patrimonio religioso. Habían sido contratados por la Secretaría de Cultura para evaluar si la estructura podía ser reconvertida en un centro de memoria. No era el primer convento abandonado que intervenían, pero ninguno tenía una historia como la de Santa Leonor. En su segundo día de trabajo, comenzaron la inspección del ala sur, que había permanecido clausurada desde los años 80. Fue allí donde notaron algo extraño. Una pared del fondo, recubierta de yeso, presentaba una textura distinta al golpearla. Uno de los técnicos, Hernán Lucero, usó un escáner de densidad estructural, y lo que mostró fue inesperado. Detrás de esa pared había una cámara hueca, una sala rectangular de unos 3 metros por 2, completamente oculta. El ingeniero jefe ordenó registrar el hallazgo y notificar a Patrimonio antes de demoler. El protocolo exigía testigos oficiales, pero mientras esperaban la llegada de los inspectores, una de las restauradoras, Vanessa Ferreira, se acercó a examinar el friso superior. Allí encontró algo que la detuvo en seco: una frase tallada directamente sobre el cemento: ver sin preguntar. Era la misma inscripción que aparecía en los expedientes policiales de 1975, pintada con carbón en el muro exterior del convento. Pero esta vez no estaba escrita, estaba esculpida, como si hubiera sido hecha antes de cerrar la sala. 3 días después, el lunes 11 de septiembre, con presencia del fiscal departamental y representantes del arzobispado, se procedió a romper el muro con herramientas manuales. El proceso fue lento, registrado en video y anotado en un acta notarial. A las 17:23 se abrió finalmente el acceso. Dentro no había mobiliario, ni documentos, ni restos humanos. Solo polvo, humedad y un altar improvisado al fondo, cubierto por una tela blanca raída por el tiempo. Sobre él, alineados con precisión, descansaban 12 crucifijos oxidados, todos idénticos, y todos con un nombre grabado a mano en la parte trasera. Los nombres coincidían, uno por uno, con las monjas desaparecidas en 1975. Cada crucifijo estaba colocado sobre una pequeña losa de piedra, con una vela consumida al lado y un ramo seco de flores silvestres. No había rastros de ingreso posterior, ni huellas,
ni señales de excavación. El suelo de la sala estaba sellado y sin grietas. Según el informe preliminar del perito forense, el cemento del muro de acceso tenía al menos 40 años de antigüedad. Es decir, la sala fue cerrada durante o poco después de la desaparición. Pero lo más inquietante no fue el hallazgo en sí, sino lo que no estaba allí. No había cuerpos, ni cartas, ni diarios, ni ropa, nada. Solo los crucifijos, colocados como si se tratara de una ceremonia de despedida o de condena. La noticia no tardó en filtrarse. El diario Los Andes publicó una nota con el titular: hallan en un convento clausurado restos simbólicos de 12 religiosas desaparecidas en 1975. En redes comenzaron a circular fotos del interior. La más compartida fue una donde se ve la sala desde la entrada, oscura, con los crucifijos alineados al fondo y la inscripción esculpida apenas visible sobre la entrada. La fiscalía ordenó reabrir la causa. Y por primera vez en 48 años, el caso de las monjas de Santa Leonor volvió a estar en boca de todos. Los días siguientes fueron de revisión. Se buscó en archivos eclesiásticos, partidas de bautismo, expedientes antiguos. Pero algo llamó la atención de los investigadores. En 1976, un año después de la desaparición, el obispado había declarado oficialmente que el convento estaba inhabilitado por razones estructurales. Sin embargo, los documentos de mantenimiento mostraban que siguió recibiendo fondos hasta 1981. ¿A qué se destinaban esos fondos si el edificio estaba cerrado? ¿Y por qué ninguna familia denunció formalmente la desaparición? La respuesta comenzó a aparecer en una carpeta olvidada en el archivo histórico de la diócesis. Era una serie de cartas fechadas entre abril y junio de 1975, firmadas por distintas internas del convento. Todas estaban dirigidas al obispo de entonces, Monseñor Camilo Argento, y todas tenían una frase en común: le pedimos que nos escuche antes de tomar medidas. Ninguna de esas cartas fue respondida. A mediados de 1975, la situación política en Argentina era inestable y opaca. El país atravesaba un periodo de creciente represión interna, con intervenciones militares encubiertas, listas negras y censura en instituciones civiles. Aunque la dictadura aún no se había instaurado formalmente, muchas decisiones se tomaban desde la sombra. Y entre las más influyentes estaban las decisiones de la Iglesia. El convento de Santa Leonor no era un lugar cualquiera. Ubicado en una región estratégica, a pocos kilómetros de la frontera con Chile y en una provincia con fuerte presencia clerical, funcionaba como centro de retiro, archivo y formación. Las monjas que allí vivían eran, en su mayoría, mujeres jóvenes, algunas provenientes de familias acomodadas, otras del interior profundo. Pero lo que las unía no era solo la fe, era el silencio. Según los registros recuperados por la Fiscalía en 2023, al menos 3 de las religiosas desaparecidas habían enviado cartas al arzobispado denunciando tensiones internas y pérdida de confianza en la dirección espiritual. Una de ellas, Sor Antonia del Valle, escribía en su carta del 14 de mayo: «Nos han pedido callar, pero ya no podemos. Lo que ocurre aquí no es voluntad de Dios, es castigo con forma de obediencia». Esa carta, junto con otras 2, fue archivada sin respuesta. Y lo más grave, nunca se informó de su existencia a las autoridades civiles. Durante décadas, nadie habló del tema, ni los obispos que se sucedieron, ni los curas del pueblo, ni siquiera los vecinos más cercanos. El convento fue declarado lugar de clausura histórica
en 1999. Y su historia quedó congelada, hasta que, el 18 de septiembre de 2023, un hombre se presentó en la delegación de la Fiscalía Federal con una declaración escrita a mano. No dio su nombre. Solo dejó el documento y se marchó. El manuscrito tenía 2 páginas, la letra temblorosa, con tinta azul desvanecida por la humedad. En él el testigo afirmaba haber trabajado como proveedor externo del convento entre 1973 y 1975. Su función era llevar alimentos una vez por semana, sin ingresar, pero aseguraba que, en el invierno de 1975, algo cambió. Una de las hermanas me entregó una lista con nombres. Me pidió que la hiciera llegar a un abogado, que era urgente. No entendí bien por qué, pero cuando volví la semana siguiente, esa hermana ya no estaba. Me dijeron que la habían trasladado a Salta. Nunca más supe de ella. Según el documento, la monja se llamaba Sor Mariana Leiva. Era una de las 12 desaparecidas. La fiscalía intentó localizar al autor del testimonio, pero no había más datos. El papel fue analizado por peritos caligráficos, quienes confirmaron que no parecía una falsificación reciente. Y lo más inquietante, la lista de nombres que mencionaba coincidía, casi palabra por palabra, con la que aparecía en un cuaderno hallado años después entre los restos del archivo parroquial. En esa lista, junto al nombre de Sor Mariana, había una anotación en rojo: indisciplinada, aislamiento temporal, evaluar retiro definitivo. La frase estaba firmada por la Madre Superiora del convento, Sor Celeste María del Tránsito. De las 12 monjas desaparecidas, solo 2 tenían alguna referencia oficial a traslados previos. El resto, según la propia Iglesia, estaban en periodo de reflexión espiritual, una fórmula ambigua que en contextos eclesiásticos puede significar muchas cosas, desde retiro voluntario hasta aislamiento forzoso. Pero nada de eso explicaba por qué sus nombres dejaron de figurar en los registros desde julio de 1975. Ni por qué las cuentas bancarias a nombre de la congregación se cerraron semanas después de la desaparición. Ni por qué, en octubre de ese año, la Madre Superiora fue enviada discretamente a un convento en Roma, del cual nunca regresó, y aún menos explicaba la sala sellada, los crucifijos y la frase «ver sin preguntar». Esa consigna comenzó a repetirse como un eco. Estaba en la entrada original del convento, en la inscripción oculta de la sala, y según testigos que estudiaron allí décadas atrás, también figuraba tallada en los pupitres de las novicias, como norma de conducta. Era más que una frase, era un mandato, uno que durante casi medio siglo sostuvo el muro del silencio. El nombre de Sor Celeste María del Tránsito no figuraba entre las desaparecidas. Al contrario, fue la única autoridad del convento que siguió apareciendo en documentos eclesiásticos durante varios años más. Según los registros del arzobispado, fue trasladada a Roma en octubre de 1975 para cumplir funciones administrativas en la Congregación de las Hermanas del Velo Sagrado, una orden menor vinculada al clero argentino. Durante casi 3 décadas no volvió a pisar suelo argentino. Falleció en 2002, a los 87 años, en un convento del barrio Aurelio, a pocas cuadras del Vaticano. Fue enterrada sin ceremonia pública y sin familiares. Solo 2 monjas italianas firmaron el acta de defunción. Durante la reapertura del caso en 2023, el fiscal a cargo solicitó formalmente al Vaticano acceso al archivo personal de Sor Celeste.
La petición fue aceptada en enero de 2024, en el marco de un convenio bilateral de colaboración histórica. Lo que se encontró en su celda en Roma fue breve, pero perturbador. En una caja de cartón etiquetada como material de clausura, había una agenda, 2 sobres sellados y una pequeña libreta negra. En su interior, escritas en latín, había frases sueltas, pensamientos, referencias bíblicas. Pero al final del cuaderno, en las últimas 2 páginas, había algo más. Una lista manuscrita con 12 nombres, todos pertenecientes a las monjas desaparecidas en Santa Leonor. A la derecha de cada nombre, una palabra: Sor Antonia, contamina; Sor Mariana, subversiva; Sor Clara, negativa; Sor Luisa, rebelde; Sor Ángela, disidente; Sor Teresa, reitera; Sor Sofía, duda; Sor Matilde, influye; Sor Beatriz, expone; Sor Amalia, perturba; Sor Gabriela, escribe; Sor Ramona, rompe. Ninguna explicación más, ninguna fecha, ningún contexto, solo esa lista. Los investigadores consideraron el hallazgo como un indicio claro de que Sor Celeste mantenía un registro paralelo de sus internas. Pero lo más impactante vino al comparar esa libreta con un archivo fotográfico del convento. En una imagen de 1974, tomada durante una ceremonia de renovación de votos, se ve a las 12 monjas de pie en el jardín, con sus manos cruzadas y un crucifijo colgado al cuello. Las cruces que llevaban eran idénticas a las halladas casi 50 años después, alineadas en la sala sellada. Las dudas aumentaban. Si Sor Celeste viajó a Roma después de la desaparición, ¿quién selló la sala? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y una más inquietante: ¿fue una acción punitiva o un ritual de despedida? Uno de los restauradores que participó en la apertura del recinto relató que el aire dentro de la cámara no olía a encierro, sino a algo preparado, como si alguien hubiese dispuesto cada elemento con intención. Las velas, las flores, los crucifijos, todo colocado con orden ceremonial. No era improvisación, no era abandono, era mensaje. La frase «ver sin preguntar» volvió a cobrar fuerza. Algunos investigadores comenzaron a rastrear su uso en textos internos de formación religiosa de los años 60 y 70. Lo que encontraron fue una sorpresa. En un manual interno de 1968, impreso por la propia congregación de Santa Leonor, esa frase aparece como parte del decálogo de obediencia silenciosa para novicias. Era el punto número 4, ver sin preguntar, escuchar sin juzgar, obedecer sin explicar, amar sin saber. Era más que una norma, era una forma de borrar la voluntad y quizás también de borrar los rastros. La reapertura del caso en 2023 trajo consigo algo que ni siquiera los fiscales esperaban. El silencio comenzó a resquebrajarse. En octubre de ese año, una mujer llamada Estela Borda se presentó espontáneamente ante el Comité de Memoria Histórica de la provincia. No pedía indemnización ni buscaba atención. Solo quería contar lo que vivió. Su testimonio fue tomado con grabadora, sin cámaras, en una sala neutral del Archivo General de Mendoza. Tenía 65 años. En 1975 había cumplido 17 y había sido novicia de primer año en el convento de Santa Leonor. Estela no fue una de las desaparecidas. Ella había abandonado el convento 4 meses antes de la clausura.
tras sufrir lo que describió como una crisis de fe prolongada. Pero lo que recordó con más claridad no fue su duda religiosa, sino el clima dentro del lugar. No se hablaba, no se preguntaba. Lo que una sentía se escribía en una hoja, se doblaba en 4 y se dejaba en una caja. Después, la Madre Superiora decidía si eso era una falta. Según Estela, la mayoría de las internas eran jóvenes con historias de vida difíciles. Algunas huían de familias violentas, otras habían sido enviadas por curas o parientes para encauzar su vocación. Pero en realidad, muchas no sabían ni por qué estaban allí. El régimen era estricto. No se permitían espejos, ni relojes. Las ventanas de los dormitorios tenían cortinas opacas que debían permanecer cerradas. Las charlas estaban limitadas a frases rituales. Y cada semana, las novicias eran sometidas a exámenes de obediencia. Pequeños desafíos diseñados para medir su sumisión. Una de ellas consistía en permanecer de pie durante 1 hora entera sin mover los ojos del suelo, mientras otra monja gritaba frases contradictorias al oído. Estela lo recordaba con claridad. Decían que era para enseñarnos a resistir el ruido del mundo, pero una salía de ahí rota y más obediente. Pero lo más perturbador vino al final de su declaración. Estela dijo que, en marzo de 1975, fue testigo de algo que nunca pudo olvidar. Una noche, mientras regresaba de la cocina con una bandeja, vio a 3 de las monjas mayores reunidas en el claustro, rodeando una vela encendida en el piso. Cada una sostenía un crucifijo de madera, y una de ellas, a la que Estela identificó como Sor Mariana, lloraba en silencio mientras las otras 2 murmuraban una oración en latín. Cuando una de ellas notó su presencia, la miró con severidad y pronunció una frase que Estela no volvió a escuchar hasta casi 50 años después. Esto no se ve, esto se cree. Días después, Sor Mariana desapareció del convento. Le dijeron que había sido trasladada, pero nunca volvió a saberse de ella. El testimonio de Estela no fue el único. Durante las semanas siguientes, otras 3 exinternas contactaron al comité. Todas habían pasado por Santa Leonor entre 1971 y 1974. Ninguna tenía relación entre sí. Y sin embargo, sus relatos coincidían en varios puntos. La presencia de un cuaderno de obediencias, donde cada novicia debía registrar sus dudas como si fueran pecados. La existencia de una sala lateral a la capilla, donde solo podían ingresar las monjas profesas y donde, según una de las internas, se realizaban ceremonias nocturnas sin explicación. Y la repetición constante, casi mecánica, de una consigna que se grababa a fuego en la mente: ver sin preguntar. Una de ellas, cuya identidad fue reservada por decisión judicial, aportó incluso un dibujo infantil que había hecho durante su formación. Mostraba un pasillo oscuro, 12 figuras en fila y una inscripción en el muro que decía: todas callan, una mira. Ese dibujo, archivado como prueba número 42 del expediente reabierto, fue comparado con la disposición real de las celdas en Santa Leonor. Coincidía con precisión. La Fiscalía consideró estos testimonios como indicios sólidos de que el convento operaba bajo un régimen de obediencia coercitiva, con prácticas internas que rozaban, si no excedían, el abuso institucional. Pero todo seguía envuelto en sombras. No había pruebas de que las monjas hubiesen muerto. No había pruebas de que estuvieran vivas. Solo había una sala cerrada, 12 crucifijos y décadas de silencio educado.
Viernes 20 de octubre de 2023. Convento de Santa Leonor. 16 horas 12 minutos. Mientras los restauradores desmontaban parte del confesionario lateral, en el extremo derecho de la capilla principal, uno de ellos, un joven aprendiz llamado Matías Brizuela, notó que una de las tablas crujía de forma inusual. Al apartarla, descubrió una pequeña hendidura entre la madera y la pared de adobe. Dentro, envuelto en una tela de lino raída, había un sobre plegado varias veces. Estaba cubierto de polvo y telarañas, pero aún sellado con cera color violeta. No tenía remitente, solo una palabra escrita en letras torpes. Si alguien llega a ver esto. La carta fue entregada inmediatamente a las autoridades del archivo forense. Fue abierta con guantes, bajo condiciones controladas. El papel estaba amarillento, pero entero. La tinta aún legible. No tenía fecha, pero por el contenido y el estilo, se estimó que había sido escrita en algún momento entre junio y julio de 1975. El texto, de 4 párrafos, estaba firmado con un nombre, Sor Clara. Su contenido fue publicado parcialmente por el Ministerio Público Fiscal como parte del informe de reapertura. Lo que decía era lo siguiente: yo no quería escribir, juré obediencia, pero lo que vi anoche ya no puedo callarlo. Ellas no se fueron. No huyeron, no las sacaron. Están todavía acá, pero no como antes, no como antes. Nos hicieron poner los crucifijos sobre la losa. Dijeron que era un ensayo, que era simbólico, pero después nos pidieron que firmáramos los nombres detrás. Yo no entendí, nadie entendió. Sor Celeste ya no nos llama por nuestro nombre, nos llama por número. Dice que somos una docena cerrada, y que el mundo nunca sabrá qué hicimos. Los peritos confirmaron que la letra coincidía con anotaciones archivadas bajo el nombre de Clara Estévez, monja profesa desaparecida el 2 de julio de 1975. La firma, aunque temblorosa, coincidía con la rúbrica en su expediente de ingreso a la congregación. Esa carta cambió todo. Hasta entonces, los investigadores dudaban de si las monjas habían sido víctimas o protagonistas de su propia desaparición. Pero las palabras de Sor Clara revelaban un escenario distinto. Una especie de rito, de ensayo, de ritual compartido bajo presión. Una decisión impuesta desde dentro. Algo que había comenzado como símbolo y que quizá terminó como encierro real. La carta fue mostrada a las exinternas entrevistadas. Una de ellas, al leer el fragmento de «Nos llaman por número», rompió en llanto. Dijo que era cierto, que la Madre Superiora usaba números para referirse a algunas internas, sobre todo cuando las reprendía en público. A mí me decía 7, a otra 5. Nunca supe por qué, pero siempre eran las mismas 12. 12, como los crucifijos. 12, como la lista manuscrita en Roma. 12, como las figuras alineadas en el dibujo de la novicia. Ese número se repetía como una llave, como una contraseña que nadie había querido descifrar durante décadas. 12 mujeres, 12 votos, 12 silencios. En los días siguientes, se ordenó un nuevo escaneo del convento con tecnología LIDAR, buscando pasadizos, cámaras ocultas o indicios de movimiento subterráneo. Pero no se halló nada más. El subsuelo estaba sólido, sin rastros, sin modificaciones. La sala sellada era, en efecto, la única parte del edificio que había sido alterada después de 1975. Y su mensaje era claro.
no había cuerpos, pero sí memoria. El fiscal solicitó una última inspección estructural antes de cerrar la etapa forense. Quería comprobar si la sala pudo haber servido como encierro temporal o si, por el contrario, fue un altar de clausura simbólica. Los peritos concluyeron que el lugar no tenía ventilación. No había forma de sobrevivir más de unas horas en su interior sin oxígeno. Pero eso solo volvió más perturbador el hallazgo de las velas consumidas. ¿Quién las encendió? ¿Y por qué se dejaron consumir por completo? La hipótesis final comenzaba a tomar forma. Una ceremonia, una ruptura, un acto colectivo, silencioso pero no improvisado, algo que no tenía explicación penal, pero que sí tenía un peso histórico demoledor. La última línea de la carta de Sor Clara cerraba el círculo. Si algún día alguien lee esto, solo pido que recen por nosotras. No fuimos mártires, no fuimos santas, solo fuimos 12 voces que ya no quisieron obedecer. Miércoles 1 de noviembre de 2023. Patio central del convento de Santa Leonor. 18 horas 2 minutos. 48 años después del último canto litúrgico, las puertas del convento volvieron a abrirse por una sola noche. Ese día, por decisión conjunta de la Secretaría de Derechos Humanos y el Arzobispado de Mendoza, se realizó un acto simbólico de memoria para las 12 monjas desaparecidas. No se trató de una misa tradicional, tampoco de una ceremonia política. Fue algo más íntimo, más silencioso. Apenas 60 personas asistieron, la mayoría descendientes de las novicias que pasaron por Santa Leonor en los años 70. Algunos vecinos mayores del pueblo y un grupo reducido de periodistas autorizados. No hubo discursos, solo una lectura pausada de los nombres, uno a uno, a medida que se colocaban los crucifijos oxidados, recuperados de la sala sellada, sobre un paño blanco extendido frente al altar. Cada cruz tenía detrás el nombre grabado con punzón, aún legible bajo la herrumbre. Nadie las tocó con las manos. Las colocaron con guantes, bajo la luz tenue de quinqués antiguos encendidos por los restauradores. A las 18:12, el reloj del campanario, reparado para la ocasión, sonó una única vez. Fue la primera vez en casi medio siglo que alguien lo oía. Luego, una mujer se levantó del banco trasero. Caminó en silencio hasta el atril de piedra. Llevaba una bufanda oscura y el cabello blanco recogido. Su nombre era Beatriz Gaitán. Había sido novicia en 1973. Se retiró voluntariamente antes de profesar. Nunca volvió a hablar públicamente de su paso por Santa Leonor. Hasta ese día, con voz baja, sostuvo una pequeña hoja arrugada y leyó un texto que había escrito semanas antes. Durante muchos años me creí culpable por no haber dicho nada, por haber callado lo que vi, pero hoy entiendo que lo que hicimos fue sobrevivir a lo que no se podía nombrar. Y a ellas no las olvidamos porque murieron, las olvidamos porque desobedecieron, y en ese mundo no había perdón para las que preguntaban. Tras leer eso, se inclinó ligeramente y volvió a sentarse. Nadie aplaudió. Nadie habló. Durante varios minutos, solo se oyeron los sonidos del viento entre los muros agrietados del convento. Al final de la ceremonia, se colocaron 12 velas blancas sobre el mismo altar donde fueron hallados los crucifijos. No fueron encendidas por los religiosos presentes, sino por 12 mujeres voluntarias del pueblo. Cada una tomó una cerilla, hizo una reverencia breve y encendió una llama. Fue entonces cuando los presentes notaron algo extraño. Las cruces no estaban alineadas como al principio. Alguien, nadie supo quién,
Las había dispuesto en círculo. Una disposición exacta, simétrica, como en la libreta de Sor Celeste, como en el dibujo de la novicia, como si incluso después de medio siglo alguien hubiese querido devolverles su lugar. A las 18:34, las puertas volvieron a cerrarse. Desde entonces, el convento permanece bajo custodia. El expediente judicial fue archivado como desaparición colectiva sin evidencia forense. No hay culpables, no hay restos, no hay prueba concluyente de crimen, solo símbolos, solo palabras, solo un legado que sigue hiriendo en silencio. El cartel a la entrada, oxidado y semiborrado, fue restaurado con una sola frase: ver sin preguntar. Pero en letras pequeñas, debajo, alguien escribió con marcador negro, en letra torpe pero firme: gracias por devolvernos el silencio.